Querido diario, hoy ha sido un día genial. He progresado trabajando la felicidad en mi empresa. Y además... ¡Oh, no! Otra vez esa pesadilla. Hoy hay unas 200 personas. Y parece que esperan que hable en público. Hablar en público es horrible. Aunque bueno, ya que esto es un sueño, aprovecharé para ensayar la charla de TED. Buenos días, amigos. Soy Javier Cebreiros y sin duda estar aquí es un sueño para mí. Durante los próximos 10 minutos voy a tratar de ofreceros una visión diferente de la comunicación, desde el punto de vista de que sabéis comunicar perfectamente, de que lo hacéis bien. Y será 10 minutos por algo en concreto, porque es un número mágico para mí, especial, con sentido. El 10 está compuesto por otros dos números, el 1 y el 0, que significa el principio y el fin, lo que quiere decir que todo fin siempre implica un principio, como en la vida. 10 minutos. Y ya que estoy en un sueño os voy a contar el mío. Hace 4 años supe que quería ser el mejor profesor de comunicación del mundo. El mejor sueño con llenar un auditorio de más de 1000 personas en Estados Unidos y dar una charla en inglés. Y siempre que lo cuento, alguien me dice que es imposible. Y me alegro. Me alegro porque hace tiempo que me di cuenta que no hay sueño que se precie sin que nadie te diga que es imposible. Solo perdemos cuando no aspiramos alto. Entonces, 10 minutos para convenceros de que comunicáis perfectamente. Hoy vengo a sincerarme y decir que odio el 80% de los cursos de hablar en público que hay. Y los odio por algo. Porque si un curso lo que va a hacer es hacerme comunicar bien durante 10 minutos, durante 20, durante 1 hora, entonces se confundió de nombre. Y no era curso de cómo hablar en público, era curso de iniciación al teatro y la actuación. Vale, comunicamos las 24 horas, cómo camino, cómo sonrío, todo, continuamente. Y no hay claves porque cada uno es diferente, cada uno tiene su esencia. No puede haber una clave para que todos hablemos igual. Y no hay claves, pero sí que hay algo. Hay errores. Llevo 2 años investigando. Y he detectado en cientos de cursos, charlas y conferencias 3 errores de la comunicación. Y se repiten continuamente, y no hay nada peor que repetir un error. Entonces, vamos allá. Primer error, personas sin emoción. Emociones tenemos miles al día, buenas y malas. Y las comunicamos. Y algo todavía mejor, o peor, y es que las contagiamos. Y esto lo voy a explicar perfectamente con una anécdota personal. Cuando tenía 7 años, decidí darle una sorpresa a mi madre. Y durante una semana estuve trabajando algo realmente grande, desde la visión de un niño de 7 años, ¿vale? Algo espectacular. Y para que un día cuando llegaba a casa a las 9 de la noche fui corriendo y le dije, mamá, te tengo una sorpresa. Y abrió la puerta y, de hecho, para que os pongáis un poco más en situación, os traje una foto ilustrativa, ¿vale? Mamá, te tengo una sorpresa. Y en ese momento le dije, esto es para ti. Y le di esto. Bien, yo no sé qué veis vosotros aquí. Yo vi un dibujo bastante malo, ¿vale? Hay unas 200 faltas de ortografía en 7 palabras, lo cual es muy difícil de conseguir, ¿vale? Ahora entendéis por qué mis padres están orgullosos de que haya llegado a escribir un libro. No marcaba buenas maneras. El caso es que cuando se lo di ella tenía 2 opciones, ¿no? Una era la realista, y decirme, Javier, este dibujo es pésimo. Mañana te meto a clases particulares. Menuda mierda de sorpresa. Un poco exagerada, pero era una visión realista. Al final el dibujo es el que es. Y elegí otra opción. Mi madre eligió emocionarse. Eligió emocionarse el día que se lo di y eligió emocionarse el día que sabía que saldría en esta presentación. ¿Y por qué? Bien, primero, porque somos las emociones que comunicamos. Y el niño comunicaba ilusión, amor, alegría, ternura. Y eso fue lo que le transmití a mi madre. Y después, elegimos lo que comunicamos. Y mi madre eligió hacerme sentir el hijo más especial del mundo. ¿Y sabéis qué? Lo creáis o no, sigo sin dedicarme a la pintura. Pero es verdad que no hubo un solo día que no trabajar por ilusionar a las personas que me rodean. ¿Qué comunicamos? Porque con un niño es muy fácil. Pero ¿qué hacemos en nuestro trabajo? ¿Qué hacemos en nuestra familia? ¿Qué hacemos con nuestra pareja? Elegimos lo que comunicamos. Entonces, ¿queremos comunicar emociones positivas? Bueno, pues entonces tenemos que reír, saltar, vivir, pasión en la vida. ¿Queremos comunicar emociones negativas? Bueno, pues entonces ponemos las noticias.
¿vale? O trabajamos algo que no nos gusta. Porque esa es otra, ¿no? Quiero comunicar algo positivo de algo que no me gusta. Bien, segundo error de la comunicación, personas sin sentido. Vamos a ver, si quiero comunicar algo bueno de algo que no me gusta, ¿sabéis cómo saldrá? Mal. ¿Y qué comunicaremos? Algo malo. Algo va mal, debemos cambiar. Tenemos que dar sentido a cada cosa que hacemos. Esta charla hoy sale genial. Perfecto, yo me voy para casa feliz. Y vosotros le dais sentido a alguna de las cosas que dije. Esta charla hoy sale fatal. Perfecto, yo me voy a casa llorando y vosotros le dais sentido a cómo nos hace una charla. El caso es que en los dos sentidos, en las dos vías, tiene sentido para mi charla de Estados Unidos. Porque yo le voy a dar ese sentido. Estoy seguro que nadie le dijo a Gandhi, tú ya verás, tú haces una huelga de hambre que esto es un marketing buenísimo. Igual te dan un Nobel de la Paz, vete tú a saber, Mahatma. Joder, ya verás. Y no. Gandhi lo hizo porque para él tenía sentido. Y eso después trajo cosas. Entonces, ¿tiene sentido para vosotros lo que comunicáis cada día? ¿Tiene sentido para vosotros lo que hacéis cada día? Y lo digo porque las cosas, cuando tienen sentido y emoción, solo falta un matiz. Y ese es el tercer error de la comunicación. Personas sin mensaje. Tenemos muchísimo que decir a este mundo, todos y cada uno. Tenemos que ser marcianos. Mucho que decir y, sin embargo, yo creo que muchas veces nos dejamos llevar y llegamos a la que yo llamo bisociedad en la que yo creo que vivimos. Con dos mensajes. El blanco o negro. Izquierda o derecha. Barça o Madrid. Yo no sé si es por ser gallego, pero muchas veces me sale un depende. Y en la comunicación hacemos lo mismo. Hay que sonreír al hablar en público. A mí esa me encanta, porque yo la sonrisa la llevo de serie y tengo un carácter alegre. Entonces, genial que me digan eso. Os diré algo. El empresario que más admiro de todos es mi padre. Mi padre os mira y os tranquiliza. Mi padre es una persona que quieres al lado, porque es de confianza, es íntegra, con valores. Ahora bien, no le pidáis que sonría. ¿Sabéis cuánta gracia tiene mi padre? Ninguna. Nada. Entonces, si hacemos que sonría cuando habla en público, la gente desconfía de él. ¡Qué sonrisa más rara! Este tío no me da buena espina. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que renuncie a su esencia. Él es el mejor cuando es él. Vale, ¿y por qué llegamos a decirle, o llegan a decirle a un curso, no, tú sonríe, trabaja tu sonrisa al hablar en público? Porque nos dejamos llevar por los bimensajes. Hay que sonreír, lo dice la mayoría de la gente. ¿Y por qué nos dejamos llevar a los bimensajes? Porque ¿sabéis qué pasa cuando alguien dice, quiero ser el mejor profesor de comunicación del mundo? Pues que le animamos con un, es imposible. Pero es que somos así. ¿Qué hacemos? ¿Nos desmotivamos o seguimos hacia arriba? Yo creo que debemos tener ideas por las que hace 300 años nos mandaran a la hoguera. Es una forma de ver la vida, porque la sociedad hoy hace algo mucho peor que quemarnos. Y es que trata de desmotivarnos, con un matiz muy importante. Y es que me mandaran a la hoguera no era una opción. Me ataban a un palo entre todos y me quemaban en el centro de la plaza. Pero solo me desmotivan si yo me dejo. Por tanto, seamos nosotros mismos, tengamos nuestros propios mensajes. Y sé que puede parecer raro, porque llega aquí un tío que dice que no hay claves para comunicar y al final está diciendo 3 cosas que deberíamos hacer para comunicar. Se contradice. Pues dejarme también explicar esto. No estoy dando claves, os estoy animando a que tengáis vuestras propias emociones, las que tengan que ser. Os estoy animando a que deis sentido a las cosas como creéis que tenéis que dárselo. Y os estoy animando a que seáis vosotros mismos. Y es muy diferente animar a ser que dar claves. Debemos sacar nuestras propias conclusiones de la vida. Debemos hacer nuestras propias investigaciones. Y yo hoy vengo aquí a revelar una que he realizado. He analizado todos los profesores que he tenido a lo largo de mi vida. Y aquellos de los que más he aprendido, los que más me han gustado, he detectado una única cualidad común. Una. Y es la humildad. Me he dado cuenta que cuando un profesor está aquí, si yo estoy aquí, si él no es capaz de bajar a mi nivel, no podré aprender nada de él. He tenido profesores que sabían tanto, que yo no he aprendido nada. ¿Vale? Humildad. Y humildad en los dos sentidos. Sabiendo que cuando crea que una persona está aquí, como decía Kennedy, la lección más importante la da la persona más insospechada. Y entonces, Javier, con esto que estás diciendo, con las 3 cosas, con la humildad, con todo, después hablaremos bien en público, si te hacemos caso. No. Para nada. Esto va de comunicar. Y eso será lo que haréis. Y ahora os voy a demostrar cómo con la comunicación podemos cambiar el mundo. Estamos aquí unas 200 personas. Si os dijera, y ahora os voy a pedir participación, si os dijera que con el más mínimo detalle podemos mejorar la vida de 200 personas ahí fuera, ¿cuántos me acompañaríais? Y por favor, levantad la mano. Vale, si además os dijera que son las personas más importantes de vuestra vida, ¿cuántos me acompañaríais? Ahora ya no hay excusas. Vale, tan pronto acabe esta charla os voy a pedir una cosa, y es que mandéis un simple mensaje de texto desde vuestro teléfono móvil. Va a ser a la persona más importante de vuestra vida, y le vais a poner,
aunque no te lo diga mucho, te quiero. Nada más. Y sé que muchos de vosotros no lo vais a hacer. Entonces, os estoy muy agradecido. Porque me sirve para dos cosas. La primera es demostrar que elegimos lo que comunicamos. Porque hoy vamos a elegir enviar un mensaje de te quiero a esa persona. No uno de olvidaste comprar el... No, el de te quiero. ¿Vale? Vamos a elegir el mensaje. Y además, enviarlo solo depende de nosotros. Por tanto, cambiar el mundo, nuestro mundo, solo depende de nosotros. Nosotros elegimos si enviar ese mensaje. Hago este ejercicio allá por donde voy. Y hace 2 meses, en un taller en Coruña, una persona, al final del vino, y emocionada, empezó a llorar y me dijo que muchas gracias. Dije, ¿qué pasó? Y me dice, pues gracias porque llevo un año muy duro con mi hija. Vivimos solas y en todo el año no le había recordado ni un solo día que es la persona más importante de mi vida. Fue mágico. Pero es que a los 2 días me mandó un correo electrónico. Y me dijo, más gracias todavía. Porque cuando llegué a casa, mi hija estaba emocionada y me dijo, ¿cuánto te había echado de menos, mamá? Esa es mi forma de cambiar el mundo. ¿Y yo qué hice? Nada. Yo la animé a comunicar. Por tanto, que nadie os diga que no sabéis comunicar. Porque solo vosotros, con un simple mensaje de 8 palabras, podéis cambiar la vida de otra persona. Solo vosotros, con un simple mensaje de 8 palabras, podéis emocionar a alguien como se emocionará a la persona a la que se lo enviéis. Eso es la comunicación. ¿Y sabéis de qué va al final? Esto es ser mejor que otro. Todos los que nos dedicamos a hablar, a ser profesor, a todos los profesores, solo buscan ser mejor que otro. Es así de duro. Es ser siempre mejor que nuestro yo anterior. Así que me vais a permitir que dedique este sueño al mejor comunicador de la historia. La persona que me enseñó que en la comunicación, con emoción, con sentido y con mensaje, a veces nuestros sueños se hacen realidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias.